Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días. Muy buenas tardes, perdón. Para mí es un gozo, es un honor, un privilegio prácticamente estar acá. Estoy con mi esposa, ella se llama Zenobia y todavía digo que es mi novia. Bueno, realmente estaba pensando qué voy a compartir en esta ocasión. Bueno, es un privilegio prácticamente estar acá, pero pensaba qué voy a compartir. Y pues el Señor puso en mi corazón compartir esta porción de la palabra que está fundamentado en el libro de San Juan. Por favor, pongámonos en pie antes de comenzar. Les voy a invitar con todo el respeto que se merecen. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios en este momento. Amado y Santo Padre, en el nombre de Jesucristo, queremos alabar tu nombre, Señor. Queremos reconocer lo grande, lo precioso que eres, oh Dios, y también suplicar que nos guíes en esta tarde, nos ilumines con tu Espíritu Santo para poder compartir tu palabra, Señor, y entenderla sobre todo. Padre, gloria a ti, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Por favor, tome asiento y quiero pedirle que le diga a su vecino, a la persona que está al lado suyo, dígale esto que es una frase quizás conocida, dígale, pero por favor, hermano, hermana, escuchemos con atención la palabra de Dios. Dígale a su vecino, por favor. ¿Listo? Ok, en esta ocasión yo traje algo para ilustrar un poquito de manera más objetiva esta corta enseñanza. Voy a pedir por favor a mi esposa que traiga mis implementos para compartir la enseñanza en esta ocasión. Bien, vamos a dar lectura entonces a este libro de San Juan, capítulo 15. Sin embargo, antes debo mencionar que este libro fue escrito obviamente por el apóstol Juan. El apóstol Juan fue el apóstol del discípulo más joven de Jesucristo. Algunos calculan que Juan haya tenido posiblemente la edad entre 19 a 23 años. No sabemos con exactitud, sin embargo, se calcula más o menos esa edad promedio de Juan. Era el más joven de los discípulos de Jesucristo, de los 12 el más joven. Este libro fue escrito aproximadamente el año 90 después de Jesucristo. El apóstol Juan lo escribe desde la isla de Patmos, donde estaba confinado. La intención es lo siguiente. Ustedes se darán cuenta que el libro de Juan habla mucho acerca de Jesucristo y lo presenta a Jesucristo como Dios, como Señor, como la palabra, como el Logos. Entonces Juan escribe con el propósito de poder animar, fortalecer a los hermanos de la iglesia, a los hermanos tanto judíos como también gentiles, que estaban ya dispersados por todas partes. Entonces la intención es fortalecer la fe de estos hermanos que a causa de la persecución estaban experimentando algunas quizás problemas, algunas pruebas, pero también quizás falta de conocimiento en la fe en Jesucristo. Entonces Juan quiere reafirmar que Cristo es Señor, que Cristo es Dios. Entonces con esa intención Juan escribe este libro, este evangelio a los hermanos creyentes, tanto judíos como también gentiles. Ahora vamos a leer el evangelio. Capítulo 15, versículos 1 adelante. Hasta el 5 básicamente vamos a dar lectura. Dice así la palabra de Dios. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Palabra de Dios, hermanos. Bueno, el apóstol Juan, como bien dije, hermanos, trata de animar a los hermanos, porque algunos hermanos también, algunos creyentes en ese tiempo, de pronto estaban pensando más cómo agradar a Dios. Y de pronto estaban pensando quizás por hacer algunas acciones, por hacer algunas obras, de pronto ellos podían agradar a Dios. Obviamente podemos afirmar que sí es importante obrar, sí es importante hacer, pero lo que Juan quiere comunicar a los hermanos es que es mucho más importante nuestra sumisión, nuestra sujeción a Cristo antes que hacer muchas cosas para Cristo.
Entonces Juan prácticamente pretende desarrollar estos elementos. Y vamos a hablar en esta ocasión de 4 elementos importantes, de una manera breve, pero 4 elementos importantes. Los niveles de desarrollo de un cristiano, de un discípulo de Cristo. Así es que miren lo que dice. Está usando acá una metáfora prácticamente el apóstol Juan y dice: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Juan utiliza esta imagen de la vid para poder graficar, representar algo que los judíos ya sabían, ya conocían. Porque en el Antiguo Testamento, Israel básicamente representaba o era la vid de Dios, era la viña de Dios. Pero noten acá, Jesucristo se presenta acá y dice: yo soy la vid verdadera. Cuando usa esta palabra yo soy, ustedes quizás también están recordando que en el Antiguo Testamento también frecuentemente se habla de Dios, de Jehová, como el yo soy. ¿Recuerdan Éxodo capítulo 3, verdad? Cuando ahí Dios mismo se presenta como el yo soy. Ahí está manifestando la tetragramaton. Entonces, hermanos, acá Cristo se identifica con ese término para recordarles que Él, es decir, Jesucristo, es el Dios verdadero, es el Dios de Israel. Y dice: yo soy la vid. Ahora dígame, ¿Cristo es una planta de vid? ¿Cristo es la vid? No está hablando literalmente, obviamente. Está usando una imagen para describir este elemento de la vid. Bueno, yo tenía la intención de traer los frutos que lo conocemos, la uva, ¿verdad? Las uvas. Sin embargo, dije quizás desde allá no se va a poder observar la vid o las uvas de una manera mucho más clara. Entonces, por eso es que traje estas bananas, para que lo vean desde más lejos, ¿no? Entonces, pero miren acá, Juan usa un adjetivo y dice: yo soy la vid verdadera. Noten esto, verdadera. Y con esto les está haciendo recordar a los judíos, a los hebreos, que ellos eran la vid, que ellos eran la viña de Dios en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Israel había fallado. Israel había fallado en su comisión que Dios le había delegado. Y sin embargo acá Cristo dice: yo soy la vid verdadera. Para recordarles que Israel falló, pero que Cristo no va a fallarlos. Entonces noten esto: la planta de uva entonces es la vid. Y luego dice: y mi Padre es el labrador. ¿Qué es labrador? ¿Qué entendemos por labrador? Imagino que todos podemos quizás recordar, la palabra labrador significa simplemente trabajador, ¿verdad? En este caso entonces está presentando Cristo como la vid, sin embargo el Padre como quien la trabaja. El Padre es el labrador, quien trabaja, como el granjero, como el agricultor en este caso, quien trabaja. Versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto. ¿Qué es pámpano? No sé si alguien tiene otra versión de la Biblia. ¿Qué dice en la versión suya? Esto es la Reina Valera 95. ¿Cuál es un sinónimo de la palabra pámpano? Un sinónimo sería básicamente ramas, ¿verdad? Yo soy el pámpano, o yo soy la rama, en este caso estaría diciendo. Yo soy la rama de la vid. Dice que en mí, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Aquí vamos a empezar entonces, hermanos. Hay niveles de desarrollo de un creyente. Y el primer nivel que se manifiesta, que presenta acá, está demostrando, está denotando a un creyente que es hijo de Dios, es discípulo de Cristo. Ella ha conocido a Cristo, pero este creyente de pronto no está llevando fruto. Por eso dice: miren, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Entonces hay creyentes que de pronto están así, como esta bandeja, prácticamente vacíos, sin llevar fruto. Quizás no tienen una vida muy comprometida con Dios. No tienen una vida dependiente de Dios. No están sujetos ni sumisos quizás a la voluntad de Dios. Hay creyentes entonces en este nivel que no llevan fruto. Están vacíos prácticamente. Han conocido a Cristo, pero ahí se han quedado, se han estancado lamentablemente. Y no están llevando fruto. Ahora dígame, ¿será este el ideal de Dios para un creyente? Así vacío, sin fruto. ¿Lo pueden ver desde allá, hermanos? Entonces miren lo que presenta acá. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto. Algo va a pasar cuando un creyente está así vacío. Dios no está satisfecho, obviamente. Entonces Dios, el labrador, empieza a trabajar, empieza a labrar, empieza a hacer algo
empieza a manifestarse de una manera clara en la vida del creyente. Entonces miren lo que dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a pasar? Lo quitará. Lo quitará. Algunos han dicho que quizás con esto que, entonces acá de pronto el creyente entonces lo quitará, ¿será que va a perder la salvación? No está hablando de eso. La palabra quitará en el idioma original, en el griego, hermanos, es jairei. Y jairei se puede traducir específicamente como podar. No es cortar desde raíz, es simplemente podar. Estaba recordando, hermanos, yo tengo en casa, allá en Cochabamba, Bolivia, dos plantas de higo. Y en cierta ocasión, bueno, yo constantemente salgo de la casa para la iglesia. Entonces, esto ya fue hace varios años atrás. Entonces, en una ocasión cuando salí de casa, de pronto me perdí casi todo el día. Cuando llegué a la casa, vi la planta de higo que estaba prácticamente ya sin ramas, pelada completamente. Entonces yo le pregunté a mi esposa: ¿qué ha pasado? Le dije, ¿qué pasó con la planta de higo? Y me dijo: vino mi hermano, mi cuñado es agrónomo, entonces él empezó a podar la planta. Y yo me enojé con mi esposa, le dije: ¿qué pasó? ¿Por qué permitiste esto? Bueno, lamentablemente la planta no daba frutos, por muchos años no daba frutos. Entonces le dije: ¿pero por qué hiciste esto? ¿Por qué permitiste que que corte esto? Ya prácticamente ya no hay remedio para la planta. Y esa novia me dijo: bueno, él sabe por qué hizo, pero algo va a pasar seguramente, me dijo. Bueno, yo no lo creí prácticamente, pero pasaron los meses y en el tiempo indicado, hermanos, después de algunos meses, en la planta de higo las ramas empezaron otra vez a crecer. Bueno, yo estaba un poquito ya más aliviado. Pero ya un poco en el tiempo donde ya producen los frutos, hermanos, yo vi una planta copiosa de hojas y empezaron a crecer los frutos. Y recién ahí yo me acerqué y le dije: se novia, bien que vino tu hermano y cortó la planta. Porque ya tenían frutos abundantes, hermanos. Entonces, básicamente el proceso de podaje era tan importante para que la planta produzca frutos. Es así lo que está mostrando acá más o menos, hermanos. Dios interviene, Dios lo quitará y se lo podará. Ese proceso de podaje, hermanos, es justamente esos momentos en los cuales el creyente experimenta diversas pruebas en la vida. Por eso, mis hermanos, no nos sorprendamos cuando de pronto empezamos a atravesar pruebas en nuestra vida. Eso significa que Dios está interviniendo, que Dios está trabajando en nuestra vida. No es casual, hermanos, no es al azar que nos está pasando algunas aflicciones. Dios tiene propósitos para cada situación. Las pruebas no son para nuestro mal, las pruebas son para nuestro bien, hermanos. Frecuentemente digo, las pruebas son como los mormones. ¿Por qué? Porque las pruebas casi nunca vienen solitas. Siempre vienen de dos o más. No sé si les ha pasado eso. Recientemente en la casa yo tuve pruebas, hermanos. Yo tuve un choque con el auto. Enfermé. Y luego me robaron un aparato que tenía. Y dije: ¿qué está pasando acá? Pero lo único que pude hacer, aún en los momentos así tan críticos, lo que pudo salir de mis labios, de mi corazón, fue: gracias, Señor. A pesar de las pruebas, te alabo, Señor. Te agradezco por todas estas situaciones. Hermanos, yo sé que las pruebas no son fáciles de asimilar. En el momento duelen, hermanos. En el momento realmente nos agobian. Sin embargo, las intenciones, los propósitos de Dios son para nuestro bien. Por eso, hermanos, es que Dios interviene. Cuando estamos en pruebas, eso significa que Dios está trabajando en nuestra vida, hermanos. No nos afanemos, no nos angustiemos. ¿Por qué? Porque Dios quiere llevarnos a otro nivel de madurez. Entonces dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Para qué, hermanos? Miren lo que dice: y todo aquel que lleva fruto. Entonces esto es en primer nivel, no fruto. Vamos a ir a un segundo nivel. Este es el segundo nivel. Miren lo que dice la Biblia: y todo aquel que lleva fruto. Ya hay fruto, hermanos. El creyente, después de haber asimilado, después de haber pasado esa situación de tribulación, de prueba, de angustia, de pronto empieza a crecer, empieza a madurar, hermanos. Empieza a reconocer el señorío de Cristo. Empieza a reconocer que Dios tiene el control de su vida. Entonces ese creyente está listo para que Dios obre a través de su vida. Entonces ese creyente ya está produciendo frutos. ¿Lo pueden ver, hermanos? Fruto.
No son muchas, obviamente, pero ya está creciendo. Entonces ya vemos acá un nivel no fruto, segundo nivel fruto. Muy bien, segundo nivel fruto. Entonces dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Miren, hermanos, entonces Dios como que dice, está bien, mi hijo está creciendo, mi hijo está madurando, pero no es lo suficiente. Entonces, hermanos, Dios otra vez empieza a trabajar. Cuando el creyente se contenta simplemente con llevar fruto, pero muy poco, obviamente, entonces Dios todavía sigue interviniendo, hermanos, en nuestra vida. Y aquí dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Lo limpiará. Entonces, hermanos, cuando el creyente de pronto ya está en ese nivel, pero Dios quiere trabajar mucho más en su vida. Dios quiere que madure más ese creyente, que dependa más de él. Entonces, hermanos, la Biblia dice, lo limpiará. La palabra griega que aquí se usa es katairei. Y katairei tiene que ver con limpieza, hermanos. ¿Qué hace un granjero o un agricultor cuando de pronto ve a sus plantas que están llenos de polvo, de microbios? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Alguien es acá agricultor? ¿Alguien trabaja con plantas o le gusta, le encanta manejar, cortar, podar? Bueno, yo no soy agricultor, me encantaría, sí, pero tengo las plantas en la casa, obviamente. Entonces, obviamente, cuando de pronto la plantita está lleno de polvo o con microbios, entonces lo que hace el agricultor es básicamente empezar a limpiar, a lavar. Hermanos, miren, ¿esto qué significa? Cuando Dios ve en nuestra vida, esto ya tiene que ver con el pecado, hermanos. Cuando el creyente de pronto está en desobediencia, el creyente de pronto no se somete a Dios de una manera auténtica, de una manera real, Dios empieza otra vez a trabajar en la vida del creyente. Y usa acá la palabra katairei, limpia. Empieza a limpiar las impurezas. ¿Para qué? Para que ese creyente pueda desarrollarse, pueda crecer en fe, pueda madurar en Cristo. Ese proceso, hermanos, no es fácil. Hay esos momentos en los cuales el creyente atraviesa, son tiempos mucho más difíciles todavía. Son tiempos mucho más duros todavía. Pero muchas veces, hermanos, puede ser quizás porque Dios está queriendo purificarnos, queriendo limpiarnos. Entonces, hermanos, todo lo que nos pasa en esta vida no es al azar, no es circunstancial. Es porque Dios tiene propósitos para nosotros. Sí, a veces Dios permite pruebas, a veces Dios permite aflicciones en nuestra vida, pero siempre es para que podamos seguir creciendo en fe, seguir dependiendo de Él. Entonces, voy a ir el tercer nivel básicamente ya es esto, hermanos, lo que dice la palabra acá. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, ¿para qué? Para que lleve, ¿qué dice la Biblia? Más fruto. Noten, hermanos, esto, más fruto. Entonces ya podemos ver acá un nivel del creyente que prácticamente no está sujeto a Cristo, no está dependiendo de Cristo, es un nivel de no fruto. Al final quizás usted va a identificar en qué nivel está. Segundo nivel, vemos acá un creyente que ya está aprendiendo a someterse a Cristo, pero está llevando fruto, pero mínimamente. El tercer nivel que describe el apóstol Juan es un nivel de más fruto. Creyentes que de pronto ya están madurando, creyentes que ya están más dependiendo del Señor y Dios puede usarlos en gran manera. Y la palabra continúa y dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Miren, noten acá algo elemental también, hermanos. Acá manifiesta, ya ustedes, está hablando netamente aquí a discípulos de Cristo. A nosotros en este caso, hermanos, dice, están limpios ya por la palabra. Noten una verdad elemental acá, hermanos. La palabra nos puede limpiar. Cuán importante es leer la palabra. Cuán importante es meditar en la palabra, hermanos. Y acá se usa la palabra el logos. Cristo es quien nos puede limpiar, hermanos. Cuán importante es acudir a Él con frecuencia, todo el tiempo prácticamente. La palabra de Dios, hermanos, es la que nos limpia. Al leerla, al escudriñarla, al entenderla, al meditarla, nos damos cuenta de nuestro error. La palabra básicamente es como un espejo que nos hace dar cuenta de nuestro pecado también, hermanos, ¿no? Así es que vale la pena, hermanos, realmente tener la palabra, leerla, meditarla. Tenemos nosotros en la iglesia
misioneros que hemos enviado a Pakistán, a Kenia y recientemente uno a China. Y hermanos, allá en Pakistán sobre todo, no tienen la posibilidad de poder leer la palabra en su propio idioma, pashto. Hay diferentes idiomas en Pakistán, pero una misionera que tenemos allá, hermanos, esta misionera, ella ha empezado a traducir en el idioma pashto porciones de la Biblia. Ha empezado a traducir, pero ella dice, ¿cuánto hace falta acá tener la palabra completa para que la gente pueda leerla? Pero no hay eso, hermanos. En nuestro contexto tenemos nosotros la palabra a disposición, ¿verdad? Hasta en celular tenemos diferentes versiones. Vale la pena, hermanos, leer la palabra. Continuamos, hermanos, y dice lo siguiente. Permanece, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y esto es clave, hermanos. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿qué dice, hermanos? Mucho fruto. Este es el nivel ideal, hermanos. ¿Qué les parece, hermanos, este nivel? Mucho fruto. No fruto. ¿Cuál es esto, hermanos? Fruto, más fruto y mucho fruto. No fruto, fruto, más fruto y mucho fruto. Esos son los niveles que se menciona acá. Más fruto. Miren, la palabra, hermanos, el versículo 5 dice, la clave para todo esto es permanecer. Esta palabra permanecer viene de la palabra meno. De esa palabra viene de la palabra menopausia también, o permanecer. Permanecer. Hermanos, esto es la clave básicamente para poder ser usados por Dios. Otra vez digo, no es tanto lo que vale lo que hacemos para el Señor, sino lo que somos. Cuánto nos sujetamos ante el Señor. Cuán sumisos somos ante Dios. Eso es lo elemental, hermanos. Así es que esto es importante porque el apóstol Juan lo había vivido. Y quiero un poquito, hermanos, graficarlo de una manera más ilustrativa. Ustedes saben que el apóstol Juan fue llamado el discípulo amado, ¿verdad? No sé si alguna vez se puso o se preguntó, ¿por qué Juan fue llamado el apóstol del amor? El discípulo amado. ¿Habrá alguna causa, alguna razón? Miren, yo les voy a graficar esto de esta manera. A ver, voy a preguntarles, ¿a quién le encanta comer cebolla? Levante la mano, por favor, acá. ¿A quién le encanta comer cebolla? ¿Ya? Muy bien. Cebolla en el desayuno, cebolla quizás a las 10, cebolla en el almuerzo, cebolla en la cena y quizás cebolla en todo tiempo de la comida. ¿Les gusta así? Ah, ya. Hermanos, a mí me encanta la cebolla, mi esposa sabe. Cebolla en cualquier comida me encanta, mis hermanos. Dicen que las personas que comen mucha cebolla en todas las comidas, poco a poco huelen a cebolla. Por eso cuando alguien transpira, mejor no se acerque a esa persona que come mucha cebolla. Tengo un amigo allá que come mucho ajo, hermanos. Ya se imaginarán, ¿verdad? En una ocasión nosotros fuimos a jugar fútbol. Le invité a mi amigo y de pronto nos sentamos a descansar y yo sentí un olor nauseabundo. Y dije, ¿qué está pasando acá? Empecé a ver los pies, algo había pasado. Nada, no encontraba nada. Y me di cuenta luego que mi amigo estaba emanando un olor a ajo, hermanos. Cuanto más estamos de cerca con algo, más nos parecemos a eso, más olemos a eso, ¿no? Entonces, allá también en Bolivia hay un lugar, en un departamento, en una pequeña provincia de Sucre, donde hay mucha zanahoria. Mucha zanahoria. La gente come zanahoria en todas las comidas. Tanto comer zanahoria, aún su color de tez, su color de piel, es color a zanahoria, hermanos. Cuanto más estamos de cerca con algo, más nos parecemos a ello. Una última pregunta. ¿A quién le encanta comer pan? A ver, levante la mano, por favor. ¿A quién les gusta comer pan? A ver. Pan en la mañana, pan a las 10, pan a las 12, pan a las 3, pan a las 6. Muy bien, hermanos, a mí también me encanta el pan, mi esposa también lo sabe, ¿no? Aquellas personas que comen pan en todas las comidas, pan y siempre pan, poco a poco llegan a ser panzudos también, dice, ¿verdad? Y la verdad que sí,
Esta semana se enfermé un poquito, rebajé, pero ya estaba un poquito panzudo, con púlpito incorporado, dicen, ¿verdad? Saben, hermanos, quiero decirles lo siguiente. El apóstol Juan fue llamado el discípulo amado, o él también se autodenominó de esa manera, por una razón, hermanos. ¿Quién estaba más de cerca con Jesús? Fue el apóstol Juan. Jesús tenía 12 discípulos, ¿verdad? De los 12 habían 3 que estaban más de cerca con Jesús. Pedro, Jacobo y Juan. Pero de los 3, quien estaba más de cerca con Jesús, ¿quién fue? Juan, hermanos, Juan. Juan, el apóstol Juan. La Biblia dice que a veces se recostaba sobre las rodillas de Jesús. La tradición indica que Juan a veces hasta jugaba las cargaditas con Jesús. Juan estaba tan pegado a Jesús, hermanos, que él prácticamente se enamoró de su Señor, de su Cristo. Lo amó como a su Dios. Por eso, hermanos, en la primera, segunda, tercera carta de Juan, ¿qué escribe? ¿Cuál es la palabra más relevante? Más sobresaliente. La palabra amor, hermanos. Juan, hermanos, realmente amaba tanto a su Señor, que estaba dispuesto a dar su propia vida por su Señor. ¿Por qué? Porque pasó más tiempo con Jesús. Saben, hermanos, por eso dice, el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Cuán importante, hermanos, es permanecer en Jesús. Depender de Él, someternos a Él. No es tanto lo que hacemos nosotros para el Señor, es más lo que somos. Cuánto realmente nuestra vida depende de Cristo, cuán sumisos, cuán obedientes somos a Él. Y aquí el apóstol Juan está hablando de ese elemento. A los hermanos cristianos judíos y gentiles de ese tiempo le dice: hermanos, permanezcan en Cristo y van a ver lo que Dios va a hacer a través de su vida. No es lo que nosotros hacemos para Cristo, sino es lo que Él hace a través de nuestra vida, hermanos. Él es un Dios maravilloso. Entonces, hermanos, mi pregunta es: ¿en qué nivel estamos? ¿Cuánto dependemos de Cristo? ¿Estamos como creyentes sin fruto? ¿O como creyentes que ya estamos sometiéndonos a Cristo? Fruto, luego ¿qué viene? Más fruto y mucho fruto. Queridos hermanos, quiero culminar con esto. Estoy recordando el texto en Romanos 8:28. ¿Qué dice? ¿Alguien recuerda? 8:37, perdón. Romanos 8:37. Es conocido. Lo vamos a leer, hermanos. Romanos 8:37. Con esto voy a concluir, hermanos. Dice así la palabra: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El apóstol Pablo escribe esto y dice: somos más que vencedores. Y otra vez me puse a preguntar, ¿por qué dice más? Si sencillamente hubiese dicho somos vencedores nada más, pero añade ahí un superlativo y dice más que vencedores. Quiero pedir 2 voluntarios, si es posible, por favor, si podrían venir por acá. 2 voluntarios, con eso terminamos rápidamente, por favor. ¿Habría la posibilidad de que vengan 2 personas voluntarias? Por favor, por ahí. 1. Ahí está la hermana. 1 más, un varón más, por favor. Gracias, hermana. Ok, gracias, hermana. Bien, solamente, hermanos, quiero hacerles entender esto. ¿Por qué dice Pablo somos más que vencedores? ¿Por qué no pudo haber dicho somos simplemente vencedores nada más, pero dice más que vencedores? Miren, vamos a pensar que los 2 hermanos son boxeadores. ¿Está bien, hermanos? ¿Ya? Vamos a pensar, vamos a imaginar, no son boxeadores, pero vamos a imaginar simplemente que son boxeadores. Y la hermana es la organizadora vamos a pensar de esa manera, ¿listo? Muy bien, entonces, por favor, los 2 hermanos ahí, muy bien. Sí, por favor, hermano, gracias. Muy bien. ¿Cómo es su nombre, mi hermano? Harold. Harold. ¿Y el hermano? Helmut. Helmut. Gusto de conocerlo, mi hermano. Muy bien, Harold y Helmut. Muy bien, vamos a pensar que los 2 son boxeadores y van a tener un combate en el estadio más grande de acá, de Virginia, ¿listo? Entonces, el premio simbólico es de $1,000,000, ¿listo? Entonces, la hermana ya lo tiene en algún lugar, los $1,000,000. Muy bien, entonces, los 2 se preparan para poder hacer el combate con mucho tiempo de anticipación. Se va a transmitir por internet, por televisión y todo ello. Entonces, cuando llegue el momento del día del combate,
el hermano sale de casa y dice, yo voy a ganar la pelea. Pero la esposa le dice, no sé si, la esposa le dice, ok, la esposa le dice, mi amor, no quiero que vayas, por favor. Mira, Helmut es tan fornido, te va a destrozar. Dice, no vayas, por favor, dice. Y Harold dice, no, mi amor, yo tengo que ir porque ya está pactado la pelea. Y Helmut está, tranquilo, yo voy a ganar, dice Helmut, ¿no? Entonces, hermanos, cuando llega el momento del combate, de pronto, bueno, un poquito sepárense, por favor, no vaya a ser que... Ok. Entonces llega el momento, ya todo está organizado y empieza a tocar, y suena la primera campana. La esposa no va de Harold porque dice, no, yo no quiero ver que te destrocen, dice, ¿no? Entonces se queda la esposa en casa. Entonces Harold está acá y ya empieza el combate. La hermana sale con el premio y dice, ya está todo listo. Empieza el combate, primer round, y empieza Helmut a golpear a Harold, 1, 2, 3, y prácticamente está saliendo sangre por la nariz, por la boca. Segundo round sigue golpeando y Helmut prácticamente está casi sin tocar, ileso, ¿no? Entonces, séptimo, octavo, noveno round y prácticamente ya Harold apenas se sostiene, sangre por todas partes, su rostro completamente irreconocible, hinchazón por aquí, por allá, ya irreconocible prácticamente. Y Helmut está tranquilo, no pasó nada prácticamente con él. El último round llega y Helmut dice, ahora sí lo voy a noquear. Y Harold está todavía, dice, no sé si voy a sostener, pero voy a aguantar todavía. Entonces, cuando ya está a punto de tocar de la campana para terminar el último round, de pronto Harold empieza a sacar sus últimas fuerzas de flaqueza y pega un golpe fuerte en esta parte y Helmut cae pesadamente en las lonas. Viene el árbitro, cuenta 1, 8, 9, 10 y terminó el combate. ¿Quién es el vencedor? Harold. Muy bien. Muy bien, entonces viene la organizadora, le entrega el premio de los $1,000,000, le coloca el cinturón de oro, se va, luego Harold se va a la casa, toca la puerta, la esposa abre la puerta y pega un grito de espanto porque no reconoce a su esposo, está totalmente destrozado, desfigurado la cara. Y la esposa dice, mi amor, yo te dije que no vayas, yo sabía que te iba a destrozar, ¿por qué no me hiciste caso? Y Harold dice, no, mi amor, yo he vencido, dice. La esposa se sorprende y dice, no puedo creer. Saca el cheque de $1,000,000. Y aquí está. La esposa ya no le interesa mucho ya lo que está. El esposo agarra el cheque y se va al otro cuarto. Ahora dígame, ¿quién es el vencedor? Es Harold. Pero ¿quién se quedó con el premio al final? La esposa. Y la esposa en este caso se constituye más que vencedora, porque sin hacer nada se quedó con el premio. Gracias, mis hermanos. Gracias. ¿Saben, hermanos, por qué digo esto? Es lo mismo que pasó con el Señor Jesucristo. Él fue quien llevó los golpes. La palabra dice que Él fue completamente desfigurado, hermanos, su rostro. Él sufrió no solamente físicamente, sino aún emocionalmente. Cristo es el vencedor porque Él venció, hermanos. Él fue desfigurado completamente, pero quienes al final se quedaron con el premio somos nosotros. Sin hacer nada, hermanos, nos hemos quedado con la bendición, la salvación, la gracia de Dios. Por eso, mis hermanos, cuán importante es permanecer en Cristo. Y Cristo va a hacer cosas maravillosas a través de nuestra vida, hermanos. Pongámonos en pie, vamos a terminar orando. Amado y santo Dios, en el nombre de Jesucristo enaltecemos tu nombre, Señor. Queremos reconocer, oh Dios, nuestra condición de seres humanos, imperfectos, oh Dios, pero que necesitamos ser moldeados por ti, Señor. Gracias porque podemos, Señor, aprender cuán importante es seguir creciendo en fe, seguir madurando, seguir dependiendo de ti, Señor. Ir de un no fruto a más fruto y llegar a ser mucho fruto, Señor. A ser sumisos, dependientes de ti, oh Dios. Gracias, oh Padre, también por tu Hijo Jesucristo, quien vino a este mundo, Dios, para ser sacrificado, Dios, dar su vida de una manera voluntaria por causa nuestra, Señor. Morir por nosotros, oh Dios Santo. Te alabamos, Señor. Exaltamos tu nombre, Padre, porque a través de ese sacrificio nosotros somos más que vencedores, Señor.
Padre, bendito seas, en el nombre de Jesucristo. Bendice esta iglesia, Señor, que podamos realmente ser comprometidos, que podamos, oh Dios santo, realmente ser sumisos a tu voluntad, oh Dios. Porque no es tanto, Señor, no es tan importante lo que hacemos, sino cuán sumisos somos ante ti, Señor. Cuánto dependemos de ti, cuánto permanecemos en ti, Señor. La gloria, la honra es para ti. En el nombre de Jesús, gloria a ti, Señor. Amén. Hermanos, muchas gracias. Siéntense, por favor.